Buenas tardes, de nuevo estamos aquí para darle un poquito de nuestro tiempo a Dios, para aprender un poco de Él y conocernos incluso nosotros. En la palabra de hoy se llama ¿Somos hijos de Dios? ¿Por qué se llama así? Porque lastimosamente ahorita estamos tan equivocados, estamos tan errados en la verdad. Declaramos y conocemos la verdad del mundo, pero desconocemos la verdad de Dios. Muchos decimos ser hijos de Dios y en todas partes, no, yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios. Escuchamos personas diciendo eso, pero no entendemos que todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Y pues en esta palabra vamos a entender por qué nos hace ser hijos de Dios y cuáles son los privilegios de ser hijos de Dios. Entonces, pues los animo a que escuchen esta prédica y que de verdad, si es el caso, la escuchen varias veces, porque de verdad que Dios les va a hablar a sus corazones, a sus espíritus. Padre amado, mi Señor Jesucristo, presento delante de ti a todas y cada una de las personas que hoy se conectan con esta tu prédica, para que seas tú, Señor, para que seas tú revelándote a tu pueblo, Señor, trayendo libertad, porque tú dijiste que al que el Hijo libertare será verdaderamente libre, Señor. Tú dijiste que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Padre amado, mi Señor Jesucristo, trae libertad, trae revelación, trae discernimiento, Señor. Despierta la conciencia de tu pueblo, Señor. Convéncenos de pecado, de justicia y de juicio, y trae espíritu de revelación, espíritu de temor y de fe en tu pueblo, en tu pueblo, fe en ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, primero para saber si somos hijos de Dios, primero debemos conocer quién es Dios, cuál es su naturaleza. Entonces, pues lo primero que debemos conocer de Dios es su nombre. ¿Por qué digo que lo primero que debemos conocer? Resulta que recién yo empecé a conocerlo, pues a mí me asaltaron muchas inquietudes. No sabía con quién era que estaba hablando, o sea, no sabía nada. Pues si yo leía la Biblia católica, en la Biblia católica decía Yahvé. Leía cualquier otra Biblia decía Jehová. O en otras escuchaba, bueno, que Jesús, en otras Dios, en otra en Cristo, o sea, entonces yo estaba muy confundida. Entonces un día yo le dije a Dios, le dije, bueno, yo necesito cómo te llamas, porque ¿cómo voy a saber con quién estoy hablando? Y yo le dije, Señor, en esa época yo le decía, Señor, le dije, Señor, tú debes tener un nombre, porque es que siempre te dicen de diferentes formas. Yo escucho que te dicen de una forma, de otra, y yo quiero saber tu nombre. Le dije a él, le dije, ¿por qué no me dices tu nombre para así saber cómo llamarte? Entonces resulta que en esa época yo hacía bibliomancia. ¿Qué es bibliomancia? Cerrar la Biblia y abrirla, y él pues me respondía de esa forma. Otras veces pues respondía en mi espíritu, o sea, en mi corazón. Yo escuchaba su palabra y aún lo hace. Y pues la otra forma es audiblemente, ¿no? O habla a través de las personas, de la televisión, de la Biblia. O sea, él se manifiesta de todas las formas posibles. En la medida que nosotros de verdad queremos conocerlo, queramos saber de su palabra, queramos aprender de él, podemos preguntarle lo que queramos y él nos va a responder de una u otra forma, pero nos va a responder, porque así lo ha hecho conmigo. Y si lo ha hecho conmigo, que no soy menos pecadora que ustedes, entonces lo hará con ustedes. Bueno, entonces resulta que yo le pregunté cómo se llamaba, y resulta que cerré la Biblia y la abrí y salió Éxodo 3:14. Entonces era cuando él se le presentó a Moisés en la zarza encendida de llamas. Entonces le habló Moisés y le dijo qué tenía que hacer. Lo mandó, lo comisionó. Y Moisés le dijo, pero bueno, yo voy a ir a decir que me han mandado, pero ¿quién me mandó? ¿Cuál es tu nombre?
le preguntó Moisés. Cuando yo abrí la Biblia en ese día, lo primero que apareció fue, ¿cuál es tu nombre? O sea, la misma pregunta que yo le estaba haciendo apareció en el primer párrafo que yo vi. Entonces me sorprendí mucho porque me di cuenta que me estabas respondiendo. Cuando leí y decía, yo soy el que soy. Y decía en hebreo Yahweh, o sea, YHWH. Entonces yo dije, ¿cómo así yo soy? Y leí, o sea, todo el párrafo y no daba esa explicación, sino solo, pues le seguía hablando, pero no daba explicación del nombre. Entonces la verdad yo no entendí y yo quedé muy confundida. Entonces yo le dije, Padre, Señor, le dije, porque en esa época no lo conocía como Padre. Le dije, Señor, yo no entiendo. O sea, ¿cómo así que yo soy? Ese nombre, yo soy, me habló, o sea, no tiene sentido. O sea, explícame porque yo no entiendo. Le dije así. Y yo estaba esperando que me guiara a leer otra cita bíblica o que me respondiera audiblemente. Algo. Pero la verdad no me respondió. Entonces pues yo cerré la Biblia, pero quedé muy inquieta y yo le decía, quiero que me explícame. Le dije, si yo te voy a servir, por lo menos enséñame, porque yo no sé nada. Y pues como no me contestó ni nada, entonces cerré la Biblia y prendí el televisor. Cuando yo prendí el televisor estaba hablando Claudio Freixo, es un pastor argentino. Yo no lo conocía, fue la primera vez que yo escuché a Claudio Freixo. Y lo primero, apenas yo prendí el televisor, lo primero que salió, yo soy tu salvador, yo soy tu sanador, yo soy tu libertador, yo soy tu proveedor, yo soy tu padre, yo soy todo. La verdad yo me quebranté. Yo me quebranté porque me respondió y más que responderme, me estaba enseñando. Fue la primera enseñanza que recibí de Dios, literal, directamente de Él. Y me di cuenta que Él me podía enseñar. Y de ahí empecé a preguntarle muchas cosas y escudriñar y le hacía preguntas. O sea, sí, he sido muy inquieta y muy curiosa, muy escuelera. Entonces quería saber, quería aprender. Y de esta forma que me enseñó, la verdad fue maravillosa. ¿Por qué traigo esto a memoria y por qué les cuento esta anécdota? Porque resulta que eso es Dios, no solo para mí, para ti. Si tú le crees, Él va a ser tu sanador. Si tú le crees, Él es tu proveedor. Si tú le crees, Él te va a liberar. Aquello que tú no puedes cambiar de ti y que estás luchando y que deseas con todo tu corazón dejar esa adicción, dejar aquello que te está separando de los seres que amas, aquello que te está robando la paz. Dios puede hacerte una nueva persona en Cristo porque lo hizo conmigo. Lo puede hacer contigo. Y con esta palabra lo entendí porque es todo. Dios es todo para el que le cree. Dios es todo para nosotros. Con el tiempo me dijo que era mi padre y por eso ahora lo conozco como mi papá. Es mi papi. Pero también lo puede ser para ti. O sea, Dios nos ama tanto. Dios nos ama tanto que entregó a su único hijo, a su hijo unigénito, para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida y la tenga en abundancia. Eso está en Juan 3:16. Ese es el amor de Dios, esa es la naturaleza de Dios. Es un Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, todopoderoso, todo lo puede, todo lo sabe, todo, o sea, es todo, pero para el que le cree. Dios nos ama tanto que nos dio el derecho
de llegar a ser sus hijos si le creemos. Eso está en Juan 1:12. O sea, nosotros, ninguno, ni ustedes que están viendo esa prédica, ni yo que, o sea, estoy siendo instrumento de Dios para hablarles de Él. Somos menos pecadores. Todos somos pecadores porque incluso Dios dijo, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gracia de Dios, de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron. El pecado nos separa de Dios, el pecado nos aparta de Dios, el pecado hace que haya una brecha entre Dios y nosotros. Pero Dios es tan bueno, Dios es tan misericordioso, Dios nos ama tanto, Dios te ama tanto que hoy te está diciendo, cree en mí. Con la boca se confiesa por justicia y con el corazón se cree, con el corazón se cree por justicia y con la boca se declara para salvación. De que Jesús es su único dueño, Señor, Salvador, es el Dios, nuestro Creador. Muchas veces nos creemos tan indignos y creemos que ya definitivamente ni Dios nos va a perdonar. Pero no es así. Si leemos la palabra de principio a fin, encontramos un Dios que busca a sus hijos, un Dios que sale al encuentro de hasta el más necio. Salió al encuentro de Pedro 2 veces, cuando lo llamó a servirle, y después que Pedro lo negó 3 veces, Pedro se alejó. Pedro se fue, porque eso es lo que pasa con nosotros. Cuando nosotros pecamos, no buscamos a Dios. Todo lo contrario, nos alejamos más de Él. Porque nos creemos y nos sentimos indignos. Pero Dios es tan bueno y tan misericordioso, nos ama tanto que siempre nos busca y sale a nuestro encuentro y nos da de comer, nos alienta, nos anima, nos limpia y nos restaura. Lo hizo conmigo, sé que lo va a hacer contigo. Él no está pidiendo sacrificios de nosotros. Él no está pidiendo que nos rompamos las rodillas subiendo un cerro, o que ayunemos mucho tiempo, o que nos demos golpes de pecho. No. Él espera un corazón contrito y humillado. Él espera que nosotros de corazón le digamos, Señor, te necesito. Perdóname, estoy arrepentido, sé que fallé, no puedo con mi pecado, no puedo con mi delito, pero sé que si tú eres real, tú me puedes cambiar. Si tú eres real, tú puedes hacer de mí la persona que tú quieres que sea. Si tú eres real, tú puedes cambiar mi situación. Esas fueron unas de tantas las palabras que le dije a él cuando me iba a suicidar. Y él las escuchó. Y vino a mi encuentro. Él vino por mí. Si vino por mí, puede ir por ti donde quiera que estés. No importa dónde estés. Él puede ir por ti. Tenemos un caso muy, muy claro en la palabra, que es la parábola del hijo pródigo. Ese es el carácter de Dios hacia nosotros. Un padre que tiene paciencia, que ama a su hijo, que lo soporta, que lo espera. Y que cuando ese hijo se arrepiente de corazón y busca al padre y vuelve donde el padre tiene los brazos abiertos para recibirlo. Le cambia esa ropa vieja y le pone nuevas, le cambia esos calzados, le pone un anillo de autoridad y hace un banquete por ese hijo que se había perdido. Otra parábola es la de la oveja perdida. Si tiene 100 ovejas y se le pierde una, él deja las 99 para buscar su oveja que se ha perdido. Quizás hoy tú seas esa oveja. Quizás tú seas esa oveja que se perdió y se alejó del redil. Y no te has dado cuenta.
porque Satanás es astuto para vendar nuestros ojos y hacernos creer que porque está llegando provisión, porque estamos bien económicamente, porque estamos bebiendo, porque estamos fornicando, porque estamos en los placeres del mundo, estamos con Dios, porque no estamos pasando mayor trabajo. No te dejes engañar. No te dejes engañar. Porque Satanás está astuto. Él es astuto. Y Él nos da placeres. Recordemos que Él, como tentó a Jesús, le mostró placeres, riquezas, alimento. O sea, le mostró todo lo que nosotros carnalmente deseamos. Se lo ofreció al mismo Hijo de Dios. Y la respuesta de Jesús siempre fue: escrito está. ¿Cómo peleó Jesús? Con la palabra. Escrito está. No tentarás al Señor tu Dios. Escrito está. No solo de pan vive el hombre. Escrito está. Escrito está. Y muchos dirán: pero yo no conozco palabra. Los invito a empezar a leerla. Empiecen por los proverbios. Sigan con los salmos. Y luego los evangelios. ¿Por qué les digo ese orden? Los proverbios nos enseñan a tener una mejor relación con todas las personas. Los salmos nos enseñan a orar y a tener una mejor relación con Dios. Y los evangelios nos empiezan a dar a conocer a Jesús, a Dios, el ministerio, todo. Es la forma que yo personalmente aconsejo, porque fue la forma que Dios me enseñó a mí. De esa forma que fue que yo lo empecé a conocer a Él. Y lo que les digo, preguntándole. Le preguntaba y le decía y Él responde. No tengamos temor por el castigo de Dios, porque Dios ama al Hijo. Y al hijo que ama lo reprende, así como nosotros como padres reprendemos a nuestros hijos cuando están haciendo lo malo. Dios hace lo mismo con nosotros, pero es preferible un latigazo de Dios y no la condenación con Satanás. O sea, de verdad, la naturaleza de Dios es una naturaleza de Padre, es la naturaleza de un Dios que busca, un Dios misericordioso, un Dios amoroso. Y incluso encontramos en la historia de Jesús con Zaqueo, cuando Zaqueo se subió al árbol para ver a Jesús, y Jesús le dijo: baja, Zaqueo, que hoy cenaré en tu casa. Zaqueo se sintió muy feliz porque el Señor, Zaqueo sentía en su ser que el que le había dicho que iba a cenar con él esa noche era el Hijo de Dios, a tal punto que apenas Jesús pisó la casa de Zaqueo, la presencia de Dios lo llenó tanto a Zaqueo que inmediatamente hubo una transformación en él. Inmediatamente Zaqueo, sin Jesús haberle dicho, sin Jesús haberlo regañado ni haberlo exhortado, Zaqueo le dijo: Señor, voy a repartir todo lo que tengo, y a los que les he cobrado de más, a los que les he robado, les voy a devolver 4 veces más los que les he robado. Entonces Jesús dijo: en verdad os digo que la salvación de Dios ha llegado a esta casa. Y Jesús volvió y dijo: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar al que estaba perdido. Y eso es lo que Dios hoy te dice: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar al que estaba perdido. Él no te va a obligar, porque Dios es amor. Dios nos lleva a Él con lazos de amor. Dios nos llama, nos busca, pero de nosotros está la decisión, aceptarlo. Dios muchas veces, y lo digo por experiencia propia, muchas veces sale a nuestro encuentro, muchas veces nos busca, pero lastimosamente estamos en una religiosidad que tenemos estructuras mentales tan fuertes que nos impide aceptar ese llamado. Creemos que nos está llamando es una religión,
una iglesia, una congregación, una secta o unos fanáticos. Pero no nos damos cuenta que en realidad el que nos ha estado llamando por mucho tiempo es el mismo Dios, que ha utilizado a personas, que ha utilizado canales, ha utilizado palabras para llamarnos y para llevarnos a Él con lazos de amor. Pero nosotros hemos sido tan duros de corazón que nos hemos negado. Y por eso hemos tenido vidas tan difíciles y tan dolorosas. Porque así como Dios nos reclama a nosotros como hijos, Satanás también nos reclama. Dios nos reclama porque nos ama, porque somos su creación y porque ese es su diseño, su propósito. Pero Satanás nos reclama por nuestras acciones. Si vemos cuando él reclamó a Pedro para zarandearlo, porque Jesús, cuando Pedro le dijo, Señor, hasta el fin del mundo iré por ti, Jesús le dijo, calla, porque Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, le dijo Jesús a Pedro. Y la legalidad que tenía Pedro era que era soberbio, era orgulloso. De todos los apóstoles, el de más fe y el que mayores cosas había hecho era Pedro. Entonces, claro, ya Pedro se creía. Y esa soberbia hizo que Satanás lo pidiera para zarandearlo. Así hace Satanás con nosotros. Él conoce nuestra debilidad. Entonces, si te están zarandeando ahorita, es Satanás que te pidió, porque tiene legalidad en tu vida. La legalidad, ¿qué es? El pecado. Cuando nosotros pecamos, cuando hacemos lo contrario a la voluntad de Dios, Satanás nos pide para zarandearnos. Ya sabemos cuál es el carácter de Dios. Ahora vamos a saber qué nos hace hijos de Dios. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué nos hace hijos? Ya la palabra dice que todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Eso está en Romanos 8:14. Todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Dice también mi padre, el que es de Dios oye la palabra de Dios y la obedece. Eso está en Juan 8:47. El que es de Dios oye la palabra de Dios y la obedece. Muchas veces ni siquiera nos gusta escuchar la palabra de Dios. Esa es una alerta. Seamos, como dicen en México, seamos abusados. Si nos choca escuchar la palabra de Dios. Si nos choca cuando vamos por un lugar y escuchamos música de adoración. Nos molesta. ¿Por qué es? O sea, no necesito decir, si no nos gusta saber del Padre, no nos gustan los gustos que tiene el Padre, ¿cómo vamos a decir que somos sus hijos? ¿Por qué lo digo? Los hijos, ¿cómo sabemos nosotros que nuestros hijos son propios? Aparte del parecido físico y conductas que son similares a las nuestras. Científicamente, sabemos y tenemos la certeza de que nuestros hijos son hijos propios por el ADN, ¿cierto? Y el ADN es no se los quiero decir de forma científica. Bueno, digamos que es una célula que hace que sean totalmente compatibles, 99.9% iguales, compatibles. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que somos iguales, que somos parecidos. Si tú dices ser hijo de Dios, lo mínimo es que te debas parecer al Padre, ¿o no? Que tengas los gustos similares al Padre, que te guste lo que dice el Padre. Hay muchas cosas que no nos gusta porque es que la palabra de Dios
Es como espada de doble filo que traspasa hasta los tuétanos y a veces nos duele, nos reargulle, nos dice la verdad, nos confronta con nosotros mismos. Pero de eso se trata, de ser cada vez más parecidos al Padre. Entonces, si tú dices ser hijo de Dios, pero no te gusta escuchar palabra, te molesta, es más, te molesta que te hablen de Dios, te molesta escuchar adoración, tienes la oportunidad de decidir, porque Dios nos dio el derecho. Vuelvo y leo otra vez Juan 1:12. Dios nos dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios mediante la fe. Dios nos dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios mediante la fe. Lo digo por experiencia propia, porque muchos estarán diciendo, o sea que yo no soy hijo de Dios, entonces soy... No, podemos llegar a ser hijos de Dios, lo digo por experiencia propia. Si a mí se me acercaba un cristiano, a mí me chocaba, me molestaba, pensaba gente sin oficio, no tienen nada más que hacer, enredadores, quieren robarme, quieren que yo vaya a esa iglesia para quitarme el supuesto diezmo. Ese era mi pensamiento, me molestaba. Escuchaba música de adoración y decía, es que estos fanáticos, qué pereza, no tienen otra cosa que escuchar, o sea, me molestaba. Pero hoy soy hija de Dios porque tomé la decisión, decidí. Recordemos que Dios dice, he puesto delante de ti dos caminos, el camino de la vida y el camino de la muerte. Escoge el camino de la vida para que sean salvos tú y tu casa. ¿Sí me entiende? Entonces nosotros podemos escoger. Nosotros tenemos ese libre albedrío de escoger si querer ser hijos de Dios. Pero esa decisión es, listo, yo hoy decido ser hijo de Dios, pero decido cambiar. Decido empezar a luchar contra mí misma, contra mis delitos, mis defectos, mis iniquidades, mis pensamientos, mis conductas que son contrarias a la voluntad y al deseo de Dios. Porque quiero ser como el Padre. Eso no me hace fanática, eso me hace hija. Porque lastimosamente estamos en un punto en el mundo que a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Pero no nos podemos dejar confundir. Bueno, dice mi padre, cumplan todos sin quejas ni discusiones. Así no tendrán falla ni defecto y serán hijos de Dios. Eso está en Filipenses 2, 14, 15. Mi padre dice también, o sea, si nosotros ya conocemos el carácter, o sea, ya sabemos quién es Dios, sabemos cuál es su carácter, sabemos qué nos hace hijos de Dios, el obedecer su palabra, el leer y buscar su palabra, tomar la decisión. No podemos decir soy hijo de Dios, pero sigo pecando. No, porque eso sería ser tibio. Y mira lo que le dice Dios a los tibios, que los vomita. Hoy Dios le habla a los tibios y les dice en Apocalipsis 3, 19, 20. Mira lo que dice Dios. Yo reprendo y corrijo a los que amo. Vamos, anímate y conviértete. Esto lo dice Dios, no lo digo yo. Vamos, anímate y conviértete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y me abre, entraré a su casa a comer, yo con él y él conmigo. Esto no es lo mismo que yo les dije que pasó con Zaqueo. Él llamó a la puerta de Zaqueo, Zaqueo le abrió, lo invitó a cenar. Él cenó con Zaqueo y Zaqueo con él. Y la vida de Zaqueo y toda su casa fue salva. Fue convertido. Se convirtió a Dios. Por eso Dios nos dice hoy, y el llamado de Dios hoy es, vamos, anímate, conviértete. Muchos pueden estar diciendo, bueno, ¿y yo cómo me convierto? Es tomar una decisión, es decirle,
Señor, hoy tomo la decisión de que tú seas mi único dueño, Señor. Quiero que seas mi Padre, ese Padre que de pronto no tuve, que deseé, que me llevara de su mano, que me comprara, que me protegiera, que me cuidara, que me diera un consejo, que me guiara. Hoy quiero que tú seas ese Padre. Te necesito. Perdóname porque te he fallado. Perdóname porque te he menospreciado. Perdóname porque me has buscado tanto y siempre me he escondido de ti. Pero hoy, Señor, abro la puerta de mi corazón para que entres y cenes conmigo y yo contigo. Quiero que tomes el control total y absoluto de mi vida. Quiero que la cambies. Quiero que me renueves, que me hagas una nueva persona, que tomes el control de mi vida, de mi hogar, de mis hijos, de mi situación. Padre, ayúdame. Muéstrame el camino. Guíame. Llévame de tu mano. No permitas que me aleje nunca más de ti. Por favor, te necesito. Quiero cambiar. No puedo con mis delitos, con mis iniquidades, con mis pecados. He tratado de cambiar, pero no he podido. Pero sé que tú lo puedes hacer. Es la mejor forma. De esta forma podemos llegar a ser hijos de Dios. Y obedeciéndole, leyendo su palabra todos los días, escudriñándola, preguntándole, buscándolo. Él siempre está ahí. Él siempre va a estar ahí. Él siempre va a estar ahí para nosotros. Bueno, ya sabemos quién es Dios, cuál es su carácter y qué nos hace ser hijos de Dios. Pero ahora, ¿a qué tenemos derecho siendo hijos de Dios? Les voy a contar. Esta es la Biblia católica. Yo siempre trabajo con la Biblia católica porque sé que muchos católicos pueden estar viendo estas enseñanzas para que se den cuenta que todas las Biblias son iguales. Aunque la Biblia católica tiene 6 libros más que la cristiana y son espectaculares, la verdad. Incluso se los recomiendo a los cristianos que los lean, son muy buenos. Pero ¿a qué voy yo con esta Biblia? Resulta que a la Biblia se le llama el Testamento, el Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué es testamento? Porque los hijos de Dios tienen derecho a reclamar todas las promesas y bendiciones que están escritas en este libro. Eso es los derechos a los cuales tenemos. Si nosotros deseamos y hoy aceptamos ser hijos de Dios, podemos reclamar esas promesas. Son maravillosas, son promesas de sanidad, son promesas de liberación, son promesas de restauración, de restitución, de provisión, hay de todo tipo de promesas. Dios nos las da en este libro. Por eso también yo siempre les aconsejo leerlo. Porque todo lo que ustedes deseen saber de Dios y a qué tienen derecho si son hijos de Dios, está escrito acá. También está escrito cuáles son nuestros deberes. Pero es que en realidad los deberes están resumidos en 2 palabras, como lo dijo Jesús. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. O sea, con todo nuestro ser, amar a Dios. Amar a Dios quiere decir que no va a haber nada ni nadie por encima de Él. Ese es el verdadero amor. Si nosotras como esposas nos ponemos celosas y nos enojamos y peleamos con nuestros esposos porque miran a otra persona, porque no creemos que a Dios le puede pasar lo mismo. Dios es un Dios celoso. Y por eso Él pide el primer mandamiento, amarlo a Él, que es el resumen de los primeros 4. Cuando amamos a Dios, no tenemos otros dioses, no buscamos a nadie más, no creemos en nadie más, no reprochamos sus decisiones, no contristamos su espíritu. O sea, es amarlo en serio. Cuando lo amamos, incluso dejamos nuestros deseos por los deseos de Él, dejamos nuestra voluntad por la voluntad de Él. ¿No nos pasa cuando nos casamos? Que muchos de nuestros gustos los cambiamos por el gusto de la pareja, porque lo amamos tanto que queremos hacer su voluntad y queremos agradarlo en todo. Ese es el amor que Dios espera de nosotros. Y el segundo que
que reemplaza a los otros 6, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros amamos a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros familiares, no los vamos a robar, no los vamos a estafar, no los vamos a herir, no los vamos a ser infieles, no los vamos a golpear, no les vamos... ¿Cierto? Exactamente. Ese es el resumen de los 10 mandamientos. Si les interesa, están en Éxodo 20, los 10 mandamientos. Y por último, pues les digo que no nos pase como les pasó a los fariseos, a los judíos, cuando Jesús se presentaba en el templo y cuando dijo que él era el Hijo de Dios. Entonces ellos dijeron, Jesús les estaba hablando precisamente de esto, que si ellos eran hijos. Y ellos dijeron que claro, que ellos eran hijos de Dios. Se les llenó la boca, como muchas veces se nos llena la boca a nosotros. Sí, nosotros somos hijos del Dios viviente. Y resulta que Jesús dijo, pues si ustedes fueran hijos de Dios me amarían a mí, porque yo vengo del Padre y salí del Padre. Si ustedes a mí no me aman, no aman a Dios, no son hijos de Dios, porque no me conocen. Eso lo dijo Jesús. Nosotros decimos amar a Dios y resulta que amamos más una figura. Buscamos santos porque ni siquiera creemos que Él puede sanarnos. Cuando Él dice, el que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Al que el Hijo libertare, o sea, el único que puede darnos libertad total es Jesús de Nazaret. Y creemos que San Gregorio, Santa Marta, San Alejo, nos van a dar la libertad o la estabilidad o la prosperidad o el milagro que tanto necesitamos cuando hay uno solo. Decimos ser hijos de Dios, pero ni siquiera lo conocemos. Como dice el apóstol, en esto pensad. Bueno, Padre amado, mi Señor Jesús, te pido, Señor, que a todos aquellos que hoy han tomado la decisión de ser tus hijos, Señor, los recibas, Señor, que los lleves a todos aquellos que han escuchado esta prédica, Señor, los lleves a ti con lazos de amor, Señor, así como hiciste conmigo, Señor, que borraste mis pecados, mis faltas, y me lavaste con tu sangre, Señor. Asimismo te pido que lo hagas con ellos, Señor, y que los perdones, Señor, que renueves su corazón, que cambies su corazón de piedra por el tuyo que es de carne, Señor, que quiebres toda fortaleza mental, toda estructura mental, toda religiosidad, toda dureza de servir, Señor. Padre amado, mi Señor Jesucristo, para que te reciban y te amen con todo su ser, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Muchas gracias.